Una tarde de agosto del año 1901, dos maestras inglesas que habían ido a conocer los palacios y los jardines de Versalles, antiguas residencias de los últimos reyes de Francia, vivieron una extraordinaria aventura que algunos tildaron de alucinación. Pero fue en realidad una alucinación lo que vieron estas dos mujeres, o quizá fue otra cosa incomprensible. Algún tiempo más tarde le sucedió algo semejante a otras personas en el mismo lugar, y los extraños sucesos volvieron a repetirse en fechas posteriores. En tal caso, si ese fenómeno no era una alucinación, ¿qué nombre se le podría dar? ¿Acaso se proyectó el pasado hasta nuestro presente en circunstancias que nadie fue capaz de explicar con sensatez? Y de ser así, porque solo fueron vistas escenas de una época determinada, lo que precedió a la Revolución Francesa. Desde los tiempos más remotos, el hombre ha demostrado ser un incansable aventurero, siempre dispuesto a conocer qué misterios se ocultan más allá de lo que alcanza a ver. Lo desconocido atrajo siempre su mirada con la misma fuerza que una costa lejana atrae los ojos de un náufrago que se encuentra perdido en el océano. Pero existe una aventura maravillosa que hasta ahora se ha presentado poco menos que posible de realizar, y esa aventura no es otra que el viaje a través del tiempo. Ese algo imposible de ser fijado que pertenece a una época que ha de llegar o que a veces es solo un producto de la imaginación. Los viajes por el tiempo, esa cuarta dimensión de los físicos, ha sido muchas veces un tema preferido de muchos autores de literatura fantástica, pero en algunas ocasiones ha sucedido algún hecho inexplicable que ha hecho pensar si se logró romper la barrera del tiempo a causa de un accidente imprevisto. Todos esos sucesos inexplicables que figuran en los anales de la ciencia parapsicológica, ¿tienen algo de verdad o son solo supercherías? No lo sabemos, pero conocemos un caso del cual abunda la bibliografía, el cual sucedió en un lugar de Francia, y se trata de los increíbles sucesos de Versalles. Uno de los lugares de Francia que más visitan los turistas de todo el mundo es sin lugar a dudas los palacios de Versalles y sus jardines. En ese lugar vivieron varios reyes de Francia y hasta el propio Napoleón Bonaparte pasó largas temporadas, porque goza de un ambiente apacible y posee una belleza que es regalo para los ojos de quien tiene la fortuna de conocerlo. Los turistas han solido recorrer las salas, movidos por el único interés de conocer tanto la historia como los puntos más hermosos de este lujoso palacio. Este palacio, construido por Luis XIV en el siglo XVII, tuvo como el primer punto de arranque el edificio que de manera inicial sirvió como un albergue de caza de su antecesor, el rey Luis XIII, y fue a partir de entonces cuando se convirtió en una residencia real y centro de las fiestas más elegantes y fastuosas de todas las cortes europeas. Y así transcurría apaciblemente la vida en los reales dominios de Versalles, cuando en la tarde del sábado del 10 de agosto de 1901 sucedió algo sorprendente. Poco antes de sonar las 5, dos maestras inglesas, Miss Carol Moberly, directora de un colegio de Oxford, y Miss Emily Jordan, encargada de un instituto para señoritas en Watford, abandonaron el palacio después de visitarlo y decidieron
continuar visitando el resto de Versalles, ya que, como turistas, era interesante conocer hasta el último rincón de ese lugar. Miss Moberly echó una mirada en torno suya en busca de alguien que pudiera dirigir sus pasos, pero no encontró a nadie. Así es que decidieron continuar por su propio camino y decisión, sin perder un minuto, porque querían terminar de verlo absolutamente todo antes de que cayera la noche. Abandonaron de manera apresurada el palacio. Y casi sin darse cuenta, las dos maestras dieron comienzo a una singular aventura que iba a transformar sus vidas para siempre. Entusiasmadas por la belleza de cuanto veían, se encaminaron hacia el estanque. Y luego, de rodear un prado y cruzar un pequeño puente, llegaron a los dominios de la reina, hasta una puerta enrejada que atravesaron para pasar al otro lado. Y en ese momento su alegre charla cesó repentinamente. Les invadió un extraño malestar, como si hubieran penetrado en un mundo irreal. De pronto, aparecieron ante ellas dos hombres que vestían como si fueran a un baile de disfraces. Las dos mujeres, al verlos acercarse, corrieron a hacerles una pregunta. «Señores, por favor, ¿pueden indicarnos el camino que conduce al pequeño Trianon?» Este pequeño Trianon es un pabellón construido por Luis XV. Hay uno mayor construido por Luis XVI llamado el Gran Trianon. Solo que estos hombres no se dignaron en contestar y siguieron caminando, como si los llamara alguien. Así es que estas maestras decidieron continuar caminando, esperando encontrar el camino correcto. Más adelante, y después de pasar junto a una hermosa casa, vieron frente a ella a dos mujeres. Una de ellas, apenas una jovencita, pero un extraño presentimiento les impidió preguntarles por dónde se iba al pequeño Trianon. Así que prefirieron seguir caminando. Poco más tarde, llegaron cerca de un extraño kiosco en el cual un hombre parecía descansar. Tenía una expresión fatigada y algo enfermiza. Pero cuando iban a hablarle al individuo del kiosco, apareció de pronto un hombre que se interpuso entre ellos y comenzó a mover los brazos al mismo tiempo que gritaba a las maestras que no podían pasar por ahí, que siguieran su camino, indicándoles hacia dónde y que buscaran su casa. Sin esperar alguna contestación, este personaje siguió su camino mientras las dos inglesas quedaban perplejas. ¿Quién era ese grotesco individuo que surgió repentinamente y pareció diluirse a los pocos segundos en el aire? ¿Y qué es lo que significaban sus gritos y advertencias? Resulta difícil de creer, pero las inglesas no parecieron dar importancia alguna al incidente, ni se molestaron por los gestos incomprensibles del hombre, sino que con tranquila flema inglesa continuaron su camino. Poco después vieron a una mujer con ropa muy anticuada, que sentada en una terraza pintaba en una tela los árboles que se arguían a lo lejos, y entonces, cuando Miss Moberly se disponía a dirigirle la palabra, apareció un joven con aspecto de sirviente que les habló con singular cortesía, pidiéndoles que la acompañaran y señalando el camino. Las dos turistas, cansadas de caminar por un mundo hostil y frío, escucharon agradecidas las palabras del joven y decidieron seguirle. Y fue así como las dos maestras inglesas, conducidas por este misterioso guía, cruzaron un jardín y al internarse en una avenida, fueron a desembocar ante el pequeño Trianon, que se veía terriblemente bello y misterioso a la naciente
luz de la luna. Tras verlo, las dos amigas emprendieron de nuevo la marcha a los pocos minutos dirigiéndose a su hotel. Pasaron por la gran puerta enrejada y se encontraron fuera de los dominios del Palacio de Versalles. Todavía pasaron unos días en París, pero en ningún momento comentaron una con la otra los hechos extraños que vivieron durante su breve estancia en Versalles. Y poco después, cuando llegaron a Londres y se despidieron para regresar cada una a su escuela, seguían sin comunicarse sus impresiones personales. Pero las cosas no iban a quedar así, pues durante las siguientes noches, cada una de las dos amigas sufrió pesadillas en las que se sentían trasladadas al Palacio de Versalles, hasta que un día, no pudiendo soportar más la creciente angustia que la iba invadiendo, Miss Moberly decidió confesar a su amiga sus temores. Y después de echar la culpa a su edad y tal vez a su prolongada soltería, le declaró lo que había sentido. Pero la sorpresa que iba a recibir días más tarde sería aún mayor su angustia. Una mañana de la misma semana, el cartero le entregó una carta que se apresuró a abrir. Era de Emily. Aunque las palabras de su amiga la llenaron de confusión, también la tranquilizaron e incluso la hicieron exclamar de muy buen humor. Las impresiones que ambas tenían habían sido las mismas, y esto la había llenado de alivio. Sin embargo, había un detalle en la carta de Miss Jourdain que inquietó a Miss Moberly. Emily mencionaba a dos mujeres con velos blancos que ella no había visto, y Miss Jourdain en ningún momento había que hubiera una mujer con un enorme sombrero pintando árboles. Y entonces, de común acuerdo, las dos amigas decidieron reunirse para escribir cada una y por separado lo que vieron y escucharon durante su visita a Trianon. Y cuando cada una leyó lo que había escrito la otra, es que coincidían en absolutamente casi en todo. Solo había una cosa en la que no. Como había escrito en su carta, no había visto a esas dos mujeres con velos blancos, y la pintora no se mostró ante Miss Jourdain. Por esta razón es que decidieron regresar a Versalles en cuanto les fuera posible para corroborar cuál era la verdadera historia. Pero como solo Miss Jourdain estaba en disposición de viajar en ese momento, emprendió sola el viaje, solo que en esta ocasión no se produjo ninguna novedad. Miss Jourdain sintió cierta ansiedad, pero lo atribuyó más a sus nervios que a algún fenómeno inesperado. Hubo que esperar 2 años más, hasta el año de 1904, para que las dos inglesas pudieran regresar a Versalles, y en esta ocasión confirmar los lugares a los que habían ido y qué es lo que habían visto en cada uno de ellos. Llegando a un lugar, confirmaron el lugar donde había estado el kiosco, que había desaparecido, los árboles y los hermosos jardines que habían contemplado también habían aparecido. ¿Y qué sucedería con aquellos personajes que parecían disfrazados? Una vez de vuelta a sus países, las dos maestras emprendieron una acuciosa investigación histórica del siglo XVIII en Francia. Estaban casi seguras de que aquellas vestimentas pertenecían a ese siglo. Y durante los años que siguieron, compararon y analizaron los cientos de documentos consultados, y sus conclusiones fueron definitivas y reunidas en forma de un interesantísimo libro titulado An Adventure. Resultaron todo un éxito, pero ¿cómo acogieron los hombres de ciencia tan singular revelación? Como algo divertido, pero ciencia ficción finalmente.
No obstante que el libro fue escrito con sinceridad y representó un trabajo de 10 años, sumamente concienzudo, los expertos le negaron toda credibilidad. Los motivos: sobre las dos inglesas cayó la burla de una gran parte del público. Sin embargo, el exagerado pesimismo de las dos maestras era infundado, pues unos 3 años después de aparecer su libro, en una fría mañana de 1914, 3 desconocidos llamaron apremiantemente a la puerta de la casa que las dos amigas ocupaban ahora en Londres. El mensaje que les traían los visitantes iba de nuevo a cambiar el curso de sus vidas. Las dos maestras recibieron a los visitantes, al principio con cierta desconfianza ante la llegada de estos desconocidos. Sin embargo, parecían decentes y serios. Presentándose, era Jo Krook, su esposa y su hijo Stephen. Y entonces el desconocido comenzó a hablar y contó algo de la mayor importancia. Ellos creían todo lo que habían escrito en su libro. Pero no solo eso, sino que ellos mismos habían experimentado algo similar. Entonces, alternándose el uso de la palabra, los miembros de la familia Krook relataron lo que presenciaron durante el año de 1907. En esa época vivían en una casa de la calle Meurepas, desde donde se veía perfectamente todo Versalles, y en varias ocasiones observaban diversos hechos francamente increíbles, que no sabían cómo explicarlo. Por ejemplo, veían cómo el parque perdía esa fisonomía que ya conocían. El aspecto de todos los días y adquiría una forma fantástica, como si lo vieran en sueños. Y en otra ocasión, estando los 3 presentes, vieron una casa que el día anterior no se encontraba ahí. Pero lo más fantástico fue cuando decidieron acercarse al parque para ver con detalle la casita. Ya no estaba. Prácticamente eso mismo había pasado con el kiosco donde habían encontrado al hombre, que también se había esfumado. La familia Krook también hizo hincapié en que no había sido eso todo, ya que también se habían encontrado con personajes que no encajaban en esa época. Y eran personas que pertenecían a la Francia poco anterior a la Revolución, e incluso a la época de la guillotina. Las maestras comprendieron que el testimonio de los Krook representaba una aportación sólida en apoyo de la verdad. Ahora el mundo tendría que reconocer que a veces las manecillas del reloj caminan hacia atrás. Por eso, cuando leímos que Miss Moberly vio una mujer de edad madura con un gran sombrero pintando un paisaje arbolado, no dudamos, ya que Versalles es habitado en ciertas ocasiones por seres del pasado. Pero yo me preguntaría, ¿por qué? No hay duda de que vimos a esa mujer, y no una vez, sino varias veces. La primera vez que vieron a esa mujer pintando no les llamó la atención, pero la siguiente vieron cómo se iba diluyendo en el espacio. No tuvieron más remedio que indagar sobre su origen, pero nunca pudieron encontrar a alguien que pudiera dar indicios de quién podría ser. Ya al despedirse, los Krook dejaron a las dos maestras sumamente satisfechas. Sin embargo, las revelaciones de la familia Krook no recibieron la acogida que ellos esperaban, ya que también se les ridiculizó en los medios periodísticos. Sin embargo, no todo fueron burlas. Para 1928, Sir Ernest Bennett, que había recogido numerosos casos semejantes a los de Versalles, publicó un interesante libro titulado Apparitions and Haunted Houses, en el que describió algo semejante. Hechos que el parapsicólogo inglés G. N. M. Tyrrell
relacionó de inmediato con lo sucedido en Versalles a Major Dane y a Miss Moberly. Y por si fueran pocos los casos ya conocidos, ese mismo año de 1928, Claire Burroughs y Anne Lambert, dos inglesas que visitaron el templo del amor cercano al pequeño Trianon, vieron aparecer y desaparecer misteriosamente a un anciano de uniforme. ¿Qué sucedía en Versalles? ¿Acaso otra pareja de inglesas histéricas veía visiones que eran producto de su imaginación? ¿O había algo más? Lo cierto fue que el misterio, en lugar de aclararse, se ahondaba más, porque en 1940 una tal señorita Bassett sufrió una especie de trance cuando visitaba el pequeño Trianon y vio diversos personajes que se desvanecieron como por arte de magia. Resultado de esta nueva experiencia fue un libro titulado Beyond the Five Senses, más allá de los cinco sentidos. En esta obra se concentró material sobre los fantasmas de Versalles, pero todavía habría más casos increíbles. El 21 de mayo de 1955, un abogado inglés y su esposa vieron algo fantástico mientras visitaban Versalles. Personajes que parecía que iban disfrazados. Y aunque estaba lloviendo, esos personajes parecían no mojarse. A su regreso a Londres, los dos esposos decidieron consultar el caso con el Dr. Tyrrell, ya que esos personajes finalmente terminaron por esfumarse ante sus ojos. El Dr. Tyrrell también tenía una historia muy similar, la que compartió con este matrimonio, historia que le había contado un amigo suyo, especialista en el tema de la Polinesia, en la cual, en la isla de Pino, entre Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, cuenta la historia que en cierta ocasión aparecieron dos damas inglesas, las cuales, después de saludar a los nativos, desaparecieron. Obviamente los nativos dieron por seguro que se trataba de fantasmas. ¿Quiénes eran esos pretendidos espíritus que asustaron a los isleños? De acuerdo con lo que comentó su amigo el especialista, fueron las propias Miss Moberly y Miss Jordan, que llegaron en espíritu a ese lugar desde el otro extremo de la tierra. ¿Será eso cierto? Contestar a la pregunta no resulta sencillo. Ignoramos si las dos inglesas viajaron por el tiempo o si vieron una proyección de algo que sucedió hacia mucho tiempo atrás. Lo único cierto es que en Versalles han sucedido hechos increíbles, imposibles de explicar, y es muy posible que sigan produciéndose en el futuro. Por eso, cada una de las personas que conozca estos casos es seguro que hará su propia interpretación de lo sucedido.